Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta hora. Hoy quisiera compartirles una palabra. El personaje principal de esta historia, si bien no conocemos su nombre, pero sí tenemos otros datos que podemos ver, como por ejemplo que era una persona de autoridad, que era humilde, que era una buena persona, que tenía amigos, sí, tenía amigos, y uno muy querido, que tenía un problema, más precisamente un problema de salud. Pero también podemos ver de este hombre que era una persona de fe. Usted se preguntará de quién estaría hablando. Bueno, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, y leemos a partir del versículo 2, ¿sí? Que dice así: Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hasta ahí la palabra del Señor. Como les decía al principio, del personaje principal de esta historia, si bien no conocemos su nombre, pero sabemos que era un centurión. Este era un cargo que tenía bajo su mando 100 soldados, es decir, una unidad militar llamada centuria. Y lo que sorprende es que este era un hombre romano, o sea, era gentil, no era un hombre judío. Pero se ve que ahí en Capernaum era muy querido por algunos judíos, ¿no? Y este centurión, al oír hablar de Jesús, dice la palabra que envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Esto es interesante porque él, siendo un hombre de autoridad, con soldados a su cargo, si bien pudo haber mandado a algunos soldados a buscar a Jesús, pero mostró mostró humildad rogándole que vaya, que se acerque a él, a su casa. Así que estos ancianos fueron a hablar con Jesús, a llevar este mensaje. Y no solo eso, sino que también le dijeron que él era un hombre digno de que se le conceda esto. Y ellos le dan dos motivos por los cuales ellos consideran que este centurión era digno. Eso lo vemos en el versículo 5, que dice: él ama a nuestra nación. En otras palabras, lo que le están diciendo: Señor, es una buena persona. Y el segundo motivo dice, estos ancianos le dicen: nos edificó una sinagoga. O sea, no solamente es una buena persona, sino que hace buenas obras. Y esta es la mirada que tenían ellos, eso es lo que ellos veían en este centurión. Le decía: Señor, concédele esto porque es una buena persona, hace buenas obras. Y bueno, Jesús los siguió, fue con ellos. Pero ese es el relato que, estando cerca de la casa, el centurión le vuelve a enviar un mensaje.
¿sí? Son dos mensajes que él envía. Y en este segundo mensaje dice que a Jesús lo asombró, lo maravilló. Y uno se pregunta, ¿hay algo que a Jesús le puede asombrar? Sí, este mensaje, el segundo mensaje que él envió, a Jesús lo asombró. Y en ese mensaje decía algo que sorprendió. Y las palabras que le mandó a decir fueron, solo di la palabra y mi siervo será sano. Yo no soy digno de estar en tu presencia, pero si dices la palabra, mi siervo será sano. ¿Se acuerdan de los primeros que fueron a hablar con Jesús? De los ancianos, los cuales era la mirada de ellos hacia el centurión, que era un buen hombre, con buenas obras, y lo creían digno. Pero resulta que el mismo centurión no se consideraba como tal, él no se consideraba digno de que Jesús vaya a su presencia. A Jesús no lo conmovió las razones que los ancianos le dieron al principio de ese primer mensaje, pero al escuchar las palabras del centurión en el versículo 8 diciendo que él también es puesto bajo autoridad y tiene soldados bajo sus órdenes y le obedecen. O sea, si las palabras de él como líder militar producían resultados, cuanto más los producirían las palabras de Jesús. Por eso le dice, Señor, solo di la palabra y mi siervo será sano. Él estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Él estaba reconociendo que la palabra del Señor tenía poder. La fe de este hombre, esa fe puesta en acción, fue la que lo asombró, lo conmovió tanto que hasta la gente que estaban con él, Jesús mismo le dice, no he hallado una fe tan grande como esta. A nosotros nos conmueven las obras, así como los ancianos le decían, Señor, este es bueno, Señor, hizo esto. A ellos se conmovían por eso, pero a Jesús eso no lo conmovió. Está bien ser humilde, sí, está bien hacer buenas obras, sí, está bien, pero no es lo que a Jesús lo conmueve. Mire lo que dice Isaías 66:2. Dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y esto es lo que vemos en este centurión. Vemos esa humildad, pero también vemos el temor a la palabra de Dios. Y por eso le dice, Señor, di la palabra, porque sé que tu palabra tiene poder. Y seguramente él habrá escuchado de los milagros que Jesús hizo, y por eso le pide que sane a su siervo. Usted sabe que este relato también lo encontramos en Mateo capítulo 8, versículo 5, donde podemos también encontrar un poco más de detalles, como por ejemplo la dificultad que este siervo tenía. Y allí nos dice que él estaba postrado en cama, paralítico, y que sentía mucho dolor. Y al verlo en esta situación, este centurión se conmueve y sabía que el único que podía ayudarlo era Jesús. El único que tenía el poder y la autoridad para poder sanar era Jesús. Y este hombre era un hombre de autoridad y él sabía que cuando daba una orden a sus soldados, estos le obedecían sin que él esté presente. Él solamente tenía que dar la orden y lo que él decía, ellos lo hacían. Y por eso reconocer la autoridad de Dios, él le dice, Señor, no hace falta que tú estés. Él sabía que no hacía falta que Jesús esté en ese lugar para que ocurra el milagro. Él solamente dice, Señor, di la palabra y será hecho, porque reconoce esa autoridad que Jesús tiene, que no hacía falta que vaya hasta ese lugar donde estaba el siervo allí postrado. La autoridad de Jesús era superior. Cuando Él habla, lo hace en nombre de Dios. Y así que su presencia física no era necesaria para que las cosas sucedieran. Su palabra era poderosa. Cuando nos humillamos delante de Él con fe,
el Señor nos acepta, así como este centurión, a pesar de no sentirse digno, se acercó a Jesús con humildad, dejando de lado el orgullo y autosuficiencia. Qué bueno es saber que podemos acercarnos a Jesús, pero qué bueno es poder hacerlo con fe, ¿no? Con una fe genuina. Tenemos un Dios de poder, un Dios de gracia, y gracias a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, dando su vida por nosotros, hoy podemos acercarnos a Él confiadamente. No hay nada que nos impida acercarnos a Jesús. No hay nada que nos impida poder clamar y orar a Él en humildad, poder acercarnos. Y así como ese centurión tenía un buen testimonio y era un hombre humilde, pero lo que a Jesús lo conmovió fue su fe. Él miró su corazón. Y en estos tiempos donde la fe está escaseando, donde el desánimo, las preocupaciones, los conflictos cada vez se hacen más notorios, podamos como hijos de Dios poner en acción nuestra fe. No hay nada que nos impida que nos acerquemos confiadamente a Él. Amén. Dios es un Dios de amor y su palabra tiene poder, poder para sanar, poder para restaurar, para levantar. Su palabra tiene poder y es viva y es eficaz. Le damos gracias a Dios por su palabra. Espero que esto sea de bendición y que el Señor los bendiga grandemente. Y hermanos, adelante, confiemos en el Señor. Dios hará conforme a su voluntad. Amén.